Anteriormente, en The Boxer, observamos cómo Yu, con su misteriosa frialdad y mirada vacía, se preparaba para dar sus primeros pasos en el ring. El público esperaba a un simple novato, pero ahora la campana ya ha sonado y la pelea de debut de Yu ha comenzado. Y lo que está a punto de ocurrir podría cambiar por completo la percepción que todos tienen de él. The Boxer, resumido, parte 2. Observamos cómo luego de que sonó la campana, Jon está listo. Pensaba que para su primer golpe tan solo iba a tocar su guante, pero observando bien a Yu, nota cómo su aura cambia completamente. Viéndolo fijamente, este solo puede sentir miedo. Ese entusiasmo y miedo no era algo nuevo para él, pero esto era algo que nunca había visto antes. Era como si Yu fuese un arma apuntando directamente hacia él. Este, paralizado del miedo, solo pensaba que quizá él usara su largo alcance para golpearlo. La pelea estaba en un punto muerto, ya que nadie había dado el primer paso. Pero de repente, Yu le ha lanzado un fuerte golpe, el cual lo ha hecho sangrar, dejando a todo el mundo asombrado. Mientras K recordaba el día en que presentaron el oponente de Yu, todos estaban preocupados menos él. Este les decía que si acaso, como se supone que él iba a entrenar a Yu, de cualquier manera iba a dejar atónita a la audiencia. Y observamos nuevamente como Jon está aún paralizado, sin captar qué fue lo que había pasado. Pero Yu, sin perder ni un solo instante, comienza a arremeter contra él. Mientras K recordaba cuando le había dicho a Yu que si acaso entendía que si llegaba a tener una posibilidad, nunca la debería dejar ir, debería golpear a todos los lados. Pensando que los de la audiencia y los boxeadores están cerca de definir quién es Yu. Mientras el entrenador de Jon solo pensaba en que K estaba loco, qué era lo que había traído esta vez. Mientras Jon, con una mirada entrecerrada, pensaba en que se había quedado en blanco por un segundo y fijándose en la lona se dio cuenta de que estaba llena de su sangre, escuchando al referee detener la pelea. Luego de esto, al ring sube un doctor, el cual pensaba que qué rayos había sido eso. Él tiene 21 años de experiencia como doctor en el ring y es la primera vez que ve algo así en su larga carrera. El referee le pregunta al doctor si había algún problema, pero ese solo pensaba en que era extraño. Usualmente, la piel delgada de la cara puede rascarse o abrirse solo por un golpe o fricción, pero esta vez era increíblemente clara. Y volteando, piensa si acaso Yu infligió tal daño solo con sus guantes de boxeo, y mirándolo fijamente, traga saliva del miedo, pues Yu tenía una presencia aterradora. Y pasando nuevamente con el referee, le habla a Jon, el cual está perdido en sus pensamientos. Solo puede volver en sí al escuchar que el referee le pregunta si acaso podía continuar, diciéndole que claro que podía continuar, no iba a retirarse tan solo por una herida. Y reanudando nuevamente el combate, piensa que algo definitivamente diferente en Yu no es como los otros que había derrotado antes. Se pregunta si acaso es que es habilidoso, pero también hay algo más. El boxeo es un deporte en el cual dos personas compiten con sus habilidades el uno contra el otro dentro del ring, pero nunca es una lucha fatal. Los puños del boxeador contienen técnicas, no violencia. Uno no puede tomar la vida de su oponente con su técnica, pero no sentía lo mismo de Yu. Por un momento, las memorias de su niñez regresaron, el sentimiento que tenía mientras luchaba contra los más peligrosos tipos del callejón en aquel entonces. Y viendo nuevamente a Yu, solo podía pensar en que él era peligroso. Nunca esperó luchar contra un boxeador como él. Y intentando moverse para conectar un golpe, es nuevamente recibido con un rápido golpe de Yu, dejándolo atónito. Solo pensaba si acaso él solamente está haciendo movimientos de Dunking. Viendo nuevamente a Yu, pensaba en que realmente iba en serio, pero pestañeando, Yu yacía frente de él, conectándole un fuerte gancho. Intentaba contrarrestarlo, pero era nuevamente esquivado y golpeado. Y mientras Jon era golpeado, el público solamente podía pensar en sangre, mientras el entrenador de Jon pensaba en que la pelea ya había sido decidida desde que Yu había lanzado el primer golpe de izquierda. Jon no tiene la habilidad de romper a través de esos elaborados y agudos golpes. No solo Jon, quizás incluso Takeda no sea capaz de abrirse camino a través de ellos. Su nivel de boxeo es totalmente diferente. Sin embargo, él intencionalmente no dio su golpe final. Pensaba en que K solamente quería jugar hasta estar satisfecho antes de terminarlo.
Y pasando nuevamente con John, este solamente pensaba en cómo Yu podía hacer todo eso. Él está viniendo contra él como si fuese un terremoto. Él no está siendo golpeado a propósito, todavía lo estaba experimentando. Pero este recibe un fuerte golpe en las costillas, el cual lo deja sin aire, y arrinconándose, este toma un fuerte respiro, pensando en que era fuerza bruta. Él estaba muriendo. Sangre y violencia. No hay nada mejor que la sangre y la violencia para excitar al público. Y escuchamos como alguien del público decía que él es un demonio. Esta vez K trajo un demonio, excitando a toda la audiencia, llenando todo de gritos, mientras K sonreía de una manera súper macabra. John solamente pensaba en que Yu era del tipo de persona que no sentía nada cuando mataba a alguien. Primero, de alguna manera, tenía que detener sus movimientos, y viendo su pie, este intentaba pisarlo, pero es nuevamente esquivado por Yu y atacado con un fuerte golpe. Este solamente pensaba que él realmente estaba leyendo sus movimientos de pies, mientras el público le gritaba a John que eso le pasaba por hacer trampa, gritando que era una basura. Este voltea a ver al público, pero es nuevamente recibido por un fuerte golpe de Yu que por poco y lo manda al suelo, pero este logra subir nuevamente su guardia, mientras su entrenador pensaba que no es como si no había ninguna posibilidad. Él no sabía si estaba siendo descuidado o relajado, pero él está luchando dentro del alcance de John. En tal cercana distancia, puede utilizar su técnica especial, sin importar cuán buenos sean sus reflejos. Nadie puede escapar a eso. Eso puede noquear a Yu. Solo si John está bien con eso. Y ahora nos cuentan un poco sobre la historia de John, justamente cuando tenía 4 victorias y 7 derrotas. Ser un personaje del que no se tenía nada que hablar, y el hecho de que poseyera un desempeño común y corriente hacía que Taker careciera de algo atrayente para la oficina de boxeo. Él era una mano descartable que solo tenía sucesivos ganchos pasables de derecha e izquierda bajo su cinturón. John Taker era un boxeador de ese tipo, y nos muestran un flashback como John y su entrenador hablaban acerca de que él ya estaba tirando buenos golpes y que el entrenador se lamentaba de no poder enseñarle algo más útil. También le hablaba de que ya habían decidido su próxima pelea. Su oponente era alguien llamado Isaac Dresner. Era un atleta superélite que había dominado torneos desde su juventud y recientemente había ganado una medalla olímpica de oro. A lo que John le preguntaba si él estaba en su clase de peso. Continuando, este decía que ya todo estaba terminado para él. Él iba a ser sacrificado para el brillante futuro de ese boxeador. Ese iba a ser el último acto de su pelea final. Y nuevamente el entrenador se lamentaba por no haberle enseñado más, pero este lo interrumpe diciéndole que él le había enseñado un montón de cosas geniales. Y luego pasamos al día de esa pelea. John estaba siendo aplastado por el medallista y por pura casualidad este usó aquel gancho, pero Dresner logró levantarse nuevamente. Pero luego de ese golpe, la pelea había dado una vuelta de 180 grados. La humillación que experimentó de tener una primera caída por un boxeador que pensaba que estaba por debajo de él, la indignación que sintió desde su profesionalismo por la benevolencia mostrada antes a través del juego sucio de Taker, más el sorpresivo poder de sus puñetazos, sumado a la combinación de esos dos factores, opacaron el desempeño y lo volvieron impaciente, y de esa manera John obtuvo una milagrosa victoria. La asociación vio el potencial de Taker de convertirse en un mercantilizado boxeador profesional. Y luego de eso, pasamos nuevamente con Taker, el cual hablaba con su entrenador. En resumen, este le decía que la asociación le iba a permitir hacer trampa y le iban a arreglar algunas peleas para que fuese como el villano de boxeo. Y nuevamente, en el presente, John era opacado por los abucheos de los fanáticos, mientras su entrenador pensaba que no todos estaban hechos para vivir bajo los reflectores. El entrenador pensaba que John no estaba a gusto con todos los cambios que había sufrido y todos los engaños que debe hacer para ganar sus peleas. Pero sin embargo, no importa cuánto lo abuchen y cuántas personas lo desprecien, él siempre estará allí apoyándolo. Siempre iba a reconocer su talento, gritándole que diera todo de él y que permaneciera de pie. Y este, al escuchar eso, toma valor y se lanza nuevamente contra Yu, el cual instintivamente está esquivando sus movimientos y contraatacándolo. Pero en un momento, Yu quedó atrapado bajo el brazo de John, el cual intenta hacer su llave nuevamente. Pero en el último instante, Yu
golpea el puño de John, dejándolo con un brazo inhabilitado para el combate, y lo termina con un fuerte golpe de lleno en la cabeza, haciendo que John caiga tirado al suelo, haciendo que todo el público grite de la emoción. Al ver a su entrenador, intenta nuevamente ponerse de pie, pero en el último instante, vuelve y cae, siendo un knockout por parte de Yu. Mientras los narradores decían, eso fue una horrible contemplación. La actuación de Yu fue tan despiadada como la de un demonio. Él es un demonio en persona que ha hecho su debut en el mundo del boxeo. Y observamos cómo aquella persona de antes se retira silenciosamente. No se preocupen, pronto sabremos quién es él. Mientras Peter pensaba que la manera en la que Yu demolió esa llave era impresionante. Ese corto gancho justo antes de su último puñetazo, esa era una técnica superhumana, y su sorpresiva manera de contrarrestar un gancho empleando otro igual, también, pero Taker había sido el único que había recibido daño. Él debió haber apuntado precisamente con la parte más fuerte de sus nudillos en la parte más débil de los nudillos de John. La precisión y velocidad de reacción de Yu van más allá de los límites de la habilidad humana. Y ahora pasamos a otra escena donde el escritor nos deja un mensaje. En algún camino de la vida, la aparición de un gigante está atada a hacer olas tanto pequeñas como grandes, afectando a esos que estén alrededor de ellas. Mientras observamos cómo Josh estaba allí con su tío, viendo la pelea de Yu. En resumen, le decía a su tío que estaba aliviado. Finalmente se dio cuenta que simplemente era un sueño tener la oportunidad de lograr ser campeón en el boxeo, tomando un trabajo que fue ofrecido por su tío. Y nuevamente con el mensaje del autor, decía que esas olas iban a hacer que algunos se vuelvan desanimados, mientras que otros se vuelven apasionados, y algunos se vuelven celosos, y otros se llenan de admiración. Y ahora nos presentan a aquel hombre, campeón mundial de la división de peso ligero, Jean-Pierre Emmanuel, y también nos muestran a otro personaje, el cual hablaremos de él más adelante. Y ahora pasamos nuevamente con Peter, el cual decía, los fans del boxeo estarán emocionados acerca de la división de peso ligero de ese año. El último boxeador de K empezó su debut con una actuación que dejó una extraordinaria y fuerte impresión, como se esperaba de uno de los boxeadores de K. Pero es interesante que a la vez hay un boxeador por delante de él en la división de peso ligero, que ya había ocasionado una gran molestia en su debut. Qasim Al-Hajjaj, el nieto de la cabeza del conglomerado global, el grupo Hajjaj. El mero hecho de que él hizo una aparición en el mundo del boxeo era ya más que suficiente para impactar y crear un escándalo entre los fans del boxeo, pero su asombrosa actuación opacó las noticias de su debut. Yu versus Qasim. No hay un solo fan del boxeo fuera de allí que no esté emocionado de ver una pelea entre esos dos. El ganador de esa lucha será reconocido como el más prometedor desafiante que podría arrebatarle el cinturón al invicto campeón por 10 años de la división de peso ligero. Apenas puede esperar por verlo. Y pasamos a otra escena donde alguien entra bruscamente a un gimnasio gritando que estaba de regreso. Tenía un largo tiempo sin ver al director, el cual al verlo le grita que había desaparecido por 2 meses y retornaba luciendo de esa forma. ¿Acaso se había vuelto loco? ¿Tenía planeado luchar como un peso pesado o algo por el estilo? A lo que aquel hombre le respondía que era suficiente, era hora de comenzar con su entrenamiento. Todo ese descanso le había estado haciendo que muera de ganas por tener una pelea. Y llamaba a su mayordomo diciéndole que le pasara una bolsa de dinero, y decía que todo aquel el que peleara con él le iba a pagar. Mientras el director de aquel gimnasio decía que él había estado anodado desde el momento que ese hombre pisó por primera vez su gimnasio, preguntándole si acaso había venido a aprender cómo boxear. Su gerente puede ayudarle a inscribirse si buscaba aprender boxeo como un nuevo hobby, a lo que con una sonrisa le decía que él era Qasim Al-Hajjaj, no está interesado en algo tan trivial como un hobby. Había pasado un largo tiempo desde que perdió su interés por las cosas que podían comprar el dinero. Todo lo que quiere es el cinturón del campeonato y el título de campeón del mundo. El director decía que pensaba que él era un niño rico que se iba a asustar en cuestión de tiempo, pero al verlo luchar se dio cuenta que el resultado era completamente diferente. Todos los boxeadores de su gimnasio fueron humillados por ese novato. Qasim había ganado algo de peso, pero su estilo no había cambiado. Mientras observamos cómo ya tenía un oponente tirado a sus pies, y observamos cómo entra otro luchador al ring, y el director pensaba que todavía no puede creer lo que ve en sus ojos. Es desconcertante, pero es su estilo. Y observamos la manera tan rara de boxear de Qasim. Continuando con el director, dice que aunque su manera es extraña, todavía nadie ha podido lograr ponerle un dedo encima. Él pertenece a su gimnasio, pero la manera que boxea
es muy insultante y observamos cómo este destruye a cada uno de sus oponentes con golpes muy extraños. El director observa cómo este golpea a uno de sus contrincantes por encima de la cabeza y le gritaba que ese tipo de golpes eran ilegales por la asociación y este lo aceptaba, pero se dirigía hacia su mayordomo y le decía que deberían de comprar la asociación y cambiar por completo las reglas, a lo que su mayordomo le dice que vería qué podía hacer. No, pero es verdad, yo quisiera tener tanto dinero así. Y nuevamente con el director, este dice que le molesta, pero es innegable. Odiaba admitirlo, pero él tiene un especial talento que otros no tienen. Él era fuerte, definitivamente muy fuerte. El mundo realmente era un lugar injusto, pero por encima de eso, ya teniendo todo lo demás, él es físicamente bendecido, un boxeador que podría vencer el orden establecido. Y pasamos 2 semanas después, donde este ya había recuperado su físico por completo. Y finalmente, el director dice que Kasim sería el contendiente que pondría fin al reinado del campeón de la división, mientras observamos cómo detrás de él yacían todos los boxeadores del gimnasio tirados en el suelo. Ahora pasamos a otra escena, donde observamos a un padre, el cual le daba sopa a su hijo, prometiéndole que si ganaba su próxima pelea le iba a traer algo delicioso. Y ahora pasamos tiempo después, donde observamos cómo Kasim entra nuevamente de manera brusca, pero esta vez al gimnasio de K, preguntando por Yu, haciendo un alboroto entre todos los boxeadores. Y al darse cuenta, K preguntaba que qué era lo que estaba pasando. Y luego, estando frente a él, Kasim le pregunta si él era el entrenador K, diciéndole que había ido a ese lugar personalmente para darle una visita a Yu, pero K repentinamente se acerca tocándole todo el cuerpo, pensando que como esperaba, él es un excelente espécimen. Su cuerpo está perfectamente balanceado, con magros fuertes y músculos comparables al de un salvaje semental, pero comparándolo con el campeón de peso pesado, era un simple pony, pero aún así, todavía puede dar una buena historia. No es fácil encontrar a un tipo con características similares a la de una bestia, pensando que iba a disfrutar mucho verlo destruido, preguntándole si acaso estaba allí para ver a Yu, diciéndole que Yu había salido afuera a correr, y si salía en ese momento podría alcanzarlo. Y ahora pasamos a otra escena donde Yu está trotando en el parque y de repente se acerca a Kasim intentando pegarle un golpe con una gran sonrisa en su rostro, pero obviamente Yu lo esquiva rápidamente. Inmediatamente intenta lanzarle un golpe, el cual es atrapado por Kasim, el cual le decía que él era el único que iba a destruir y dominar la división de peso ligero, diciéndole a Yu que lucía aún más deprimente en persona, preguntándole si era divertido para él boxear con ese rostro tan sombrío, y alejándose le decía que tipos como él nunca podrían golpearlo, que debería mantener eso en mente, y alejándose le gritaba que el cinturón del campeonato iba a ser de él, dejando a Yu sorprendido. Y ahora pasamos poco tiempo después, donde Kasim estaba teniendo una pelea, enfrentándose a la persona de antes, el cual pensaba que sabía que Kasim sería duro, pero siente como si realmente estuviera peleando contra una bestia, y intentando arremeter contra Kasim, este lo esquiva y le conecta un golpe extremadamente extraño, haciendo que el otro boxeador simplemente pensara que era un bastardo loco. Kasim le da un fuerte golpe que por poco le arrodilla al boxeador, mientras Kasim pensaba que no lo entendía por qué todos los boxeadores eran tan serios. Boxear tan solo es un simple juego, ellos tan solo necesitan relajarse y tener algo de diversión, mientras azotaba nuevamente al boxeador, haciendo que finalmente se arrodille, mientras Kasim le decía que era su culpa por no ser capaz de tener un poco de diversión. Y ahora, en otra escena, observamos cómo K estaba observando la pelea, pensando que él era interesante. Probablemente pensó en atacar 2 lugares a la vez, pero hay una razón por la cual los boxeadores no usan tales movimientos. El poder de un puñetazo viene desde abajo, ya que es generado desde el flujo de energía que viene de las piernas hacia los abdominales y de ahí es enviado a través de los brazos. Pero una postura como la suya rompe ese flujo y hace que sea imposible para él cargar sus golpes. Además, por ese gran y confuso movimiento, él se deja a sí mismo ampliamente abierto, por lo que su precisión baja significativamente, dejando que sea tan solo un movimiento desagradable y carente de sentido. Pero su habilidad física es otra historia. Mantener lo que sería una amplia postura en guardia y tornarla en un puñetazo con baja precisión queda en el blanco. Su habilidad atlética, similar a la de una bestia, hace que eso sea posible. Y volvemos nuevamente a la pelea, donde su oponente, el cual se llama James, finalmente se levanta, mientras Kasim pensaba que era momento de terminar eso, y preparándose, se lanza con todo, esquivando
el contraataque de James por poco y pegándole un fuerte golpe en la cabeza que hace que choque contra las cuerdas y caiga en el suelo completamente noqueado. O eso era lo que Cassim pensaba. Pero James se levanta nuevamente diciéndole a Cassim que no se tome el boxeo tan a la ligera, volviendo a caer a la lona. Mientras Cassim se preguntaba por qué debería tomar un consejo de un perdedor como él que no sabe divertirse. Y ahora pasamos con Yu, el cual se estaba enfrentando a un personaje de relleno, el cual pensaba qué demonios era eso, contra quién se estaba enfrentando, el cual Yu derriba de un solo golpe. Observamos cómo Cassim derrota a sus oponentes con sus extraños golpes, mientras sus oponentes solamente pensaban en que él era una bestia. Hasta que finalmente aquel día llegó, el día en que Yu y Cassim se iban a enfrentar. Yu va por la aniquilación con sus terroríficos y claros movimientos, mientras Cassim, por otra parte, domina a sus oponentes con sus únicos e inconvencionales movimientos, preguntándose a Peter en quién hará el primer movimiento. Y observamos cómo Cassim, finalizando una pelea, decía que iba a ser breve. Él deseaba el cinturón y pronto sería de él, pero antes hay alguien del que debe encargarse, gritando al público que iba a aplastar a Yu y después de eso tomaría completamente lo que es de él, el cinturón mundial, gritando que deberían decir adiós a la conservadora y vieja manera de hacer boxeo. Cassim está aquí para guiarlos hacia una nueva era, que observamos como Peter pensaba y que, como esperaba, Cassim fue el primero en hacer un movimiento. Mientras pasamos a otra escena con K, el cual, al escuchar eso, comenzaba a reírse sin parar, pensando en que tendría que darle la mejor pelea de su vida. Luego de eso, Peter nos habla que luego de esa escena, el boxeo se dividió en dos grandes grupos. Un grupo, el cual animaba y creía en el estilo de boxeo de Cassim, mientras otro grupo era completamente escéptico y lo abucheaba diciendo que actuaba simplemente como un payaso. Pero gradualmente, aquellas voces se callaron y se convirtieron en una desdeñada minoría, y Cassim básicamente se convirtió en el líder del mundo de boxeo. Él fue nacido para ascender al trono, y según la palabra del director, que les digo director porque en el manga le dicen director, pero básicamente es un entrenador, este dice que él fue nacido para ascender al trono y proclamarse a sí mismo rey. Y ahora pasamos a otra escena, con Yu entrenando siendo interrumpido con K, el cual le decía que él había sido desafiado. El desafiante era un tipo al que él se había encontrado antes. Ese tipo es un poco diferente a todos los pececillos con los que se había enfrentado hasta ese momento. Y ahora, después de un tiempo, el desafío de Yu contra Cassim llegaba, y observamos cómo todos estaban emocionados, mientras el entrenador de Cassim le decía que el campeón de la división estaba allí observando la pelea, diciéndole que él de seguro estaba preocupado acerca del resultado de esa pelea también, diciéndole que esa iba a ser su oportunidad de tomar el campeonato, mientras Cassim lo interrumpía y le preguntaba si acaso pensaba que estaría satisfecho simplemente con un cinturón. Él desea algo grande. Él barrerá con todos los títulos de cada división y conquistaría el mundo del boxeo, dejando a su entrenador completamente asombrado. Y ahora pasamos con el actual campeón de la división de peso ligero, al cual desde ahora le llamaremos Manuel. Manuel se quedaba observando a Yu, el cual estaba hablando con K, y observamos cómo K sale del ring y Yu se prepara para la pelea, y estando frente a frente a estos, comienza la esperada pelea. Observamos cómo Cassim baja su guardia y comienza a dar vueltas por todo el ring, pero Yu, sin moverse, simplemente lo observaba. Pero Cassim comete el peor error de su vida. Este lleva sus manos hacia atrás y acerca su cara a Yu, pidiéndole que lo golpee, y dando un paso hacia adelante es recibido por un fuerte golpe de Yu, el cual deja al entrenador de Cassim impactado, haciendo que con simplemente verlo, Cassim sienta miedo. Y pasamos tiempo atrás, específicamente cuando K le estaba hablando a Yu sobre su próximo enfrentamiento. Este le decía que ese tipo era lo suficientemente fuerte como para que Yu no debiera de preocuparse. Él tenía permiso de no contenerse. Y observamos como en la sala de entrenamiento de Yu, este simplemente dejaba un hoyo en los sacos de boxeo. Y de vuelta en la pelea, observamos cómo Cassim simplemente se queda observando cómo los puños de Yu van hacia su rostro. Este simplemente estaba siendo golpeado sin parar. Cassim realmente parecía un saco de boxeo. Este estaba a punto de llorar siendo golpeado una y otra vez por Yu, el cual sin vacilar le conectaba fuertes golpes. Pasando con el entrenador de Cassim, este dice
que nunca imaginó que la brecha entre sus habilidades iba a ser tan grande. Pensando en que Yu realmente estaba escondiendo su verdadero potencial, tan solo estaba mostrando una simple actuación. Y observando a K, solo pensaba en que él era un viejo astuto. Y nuevamente con Cassim, solamente pensaba qué estaba haciendo en ese lugar. Y observando a Yu, se preguntaba por qué estaba luchando contra un tipo como él, y por qué todos lo estaban viendo tan alegremente, preguntándose si acaso eso era divertido para ellos, pensando en que debía escapar, arrinconándose en la esquina, haciendo que K comience a reír fuertemente, mientras su entrenador le gritaba: ¿qué mierda estás haciendo? ¿Por qué demonios corres hacia la esquina? Gritándole que elevara su guardia, y eleva su guardia, pero era completamente en vano, porque Yu, de un simple golpe, acabó con ella por completo, mientras el entrenador de Cassim pensaba en que no le había enseñado ni una sola cosa, mientras Cassim pensaba en qué se supone que tenía que hacer, tirando golpes al aire, pero Yu, aprovechando eso, vuelve y arremete contra él. Mientras el entrenador de Cassim pensaba que era su culpa, él era un tonto, ingenuamente creyó que él podría traer una nueva era de boxeo. Él estaba tan absorto en esa fantasía que ni siquiera le enseñó lo básico, preguntándose si debería de tirar la toalla, pero se negaba. Cassim todavía no había sido derrotado. Le decía que solo debía de aguantar y mantenerse así hasta el final de la primera ronda, y de ahí en adelante le diría con qué estrategia iban a proceder. Pero fijándose en el ring, se da cuenta de cómo Cassim está intentando huir del ring, y acercándose a le pregunta que por qué está intentando escapar, a lo que Cassim le grita que debía salir de su camino en ese mismo instante. Él no sabía lo que se siente enfrentarse a él, y aún así quiere que él pelee contra ese tipo. Él no estaba tan loco. Gritando, le decía que todos ellos estaban locos y los maldecía a todos. Al escuchar eso, su entrenador realmente se exalta y le lanza un golpe, gritándole que no importa si ese bastardo era más fuerte que él, puede que quizás sea el más fuerte de la división o el más fuerte boxeador del mundo, pero no importaba, preguntándole si tan solo planeaba enfrentarse a personas más débiles que él. No importa cuán fuerte sea su oponente, cuando uno toma la decisión de boxear, tiene que hacer su mejor esfuerzo. Cada boxeador pone su sangre, sudor y lágrimas en su entrenamiento para poder estar en el ring, a lo que Cassim simplemente dice que él simplemente quería tener algo de diversión, y recordaba las palabras de James, el cual le decía que no debería de tomar el boxeo tan a la ligera. Y observamos cómo finalmente salió huyendo del ring, mientras el entrenador pensaba que todo era su culpa. Observamos cómo declaran a Yu ganador por nocaut técnico, mientras K está muerto de la risa en una esquina del ring. Y ahora pasamos a la casa del inicio, donde James llega a casa con un poco de pollo para su hijo. Y cambiando de escena, observamos cómo el campeón de la división, Yan, estaba compartiendo una comida con su esposa, la cual le estaba regañando, ya que no le estaba prestando atención. Y observamos cómo solo podía pensar en la imagen de Yu. Y luego de esto observamos cómo Carmen se fija en que Yu estaba nuevamente entrenando, diciendo que la mayoría de boxeadores normalmente se toman un descanso luego de una pelea, pero entrena día tras día, siempre hace la misma rutina cada día sin ni siquiera fallar. Y ahora pasamos nuevamente con Yan, el cual se encontraba meditando encima de un ring de boxeo, y su entrenador lo interrumpe diciéndole que estaba gastando mucho tiempo en meditar últimamente, pensando que de seguro es por aquel boxeador, preguntándole a Yan que cómo estaba su condición para su siguiente pelea, a lo que le responde que estaba excelente, pero excelente no era lo suficientemente bueno. Al escuchar eso, su entrenador le decía que iban a hacer una revisión final, y observamos como Yan estaba a punto de enfrentarse a 3 boxeadores que estaban por encima de su categoría de peso. Y luego de eso, pasamos al gimnasio de K, donde le va a enseñar a Yu la última pelea de Yan, y observamos cómo Yan se iba a enfrentar por el título de peso ligero contra el campeón del mundo, Till Snyder, y a lo que K le dice a Yu que actualmente hay 5 boxeadores comparables en el mundo, lo que son el campeón de peso superligero, Yuto Takeda, el campeón de peso medio, Fabrizio Santorino, el campeón de peso semipesado, Viktor Grigorovich, el campeón de peso pesado, Aaron Tide, y finalmente su siguiente oponente, el campeón de peso ligero, Jean-Pierre Emmanuel, el cual tiene 37 peleas, y de estas ha ganado 31 peleas por nocaut, diciéndole K que era un genio, el cual se convirtió en campeón tan pronto como debutó, a la edad de 20 años. Él no había perdido ni un solo desafío en sus 10 años de carrera. De todos los boxeadores que mencionó, Yan es el mejor en términos de perfección en las técnicas de boxeo, pidiéndole a Yu que observara cómo balancea sus puños al nivel de los ojos del oponente,
diciéndole que gracias a eso puede controlar toda la pelea, ya que su oponente no lo puede ver bien a él, pero sin embargo él tiene todo control de su oponente, diciéndole que Jean tiene un largo alcance dentro del ring. Y continuando le dice que eso no es todo, y observamos cómo Jean le lanza un veloz golpe a su oponente. Mientras que decía que a pesar de que sus golpes se lanzan desde una larga distancia, son muy rápidos, preguntándole a Yu si podía comprender lo que eso significaba, diciendo que eso significa que ningún boxeador puede escapar de su alcance durante toda la pelea, desde el principio hasta el final, diciéndole que la energía sintética generada por su loca velocidad y amplios brazos hace que su poder de jabs sean equivalentes a golpes directos, pidiéndole a Yu que practicara, imaginando que la pelea sería desde el punto de vista de su oponente. Y observamos como el oponente de Jean compara a como un peleador de esgrima, recibiendo veloces golpes a larga distancia, diciendo que sus golpes son más poderosos de lo que imaginaba, pero también decía que no había estado sentado sin hacer nada, lanzándose rápidamente, cortando distancia con Jean, estando a punto de acertar su golpe, es recibido por un golpe en las costillas, y rápidamente Jean gira y le conecta otro golpe. Y ahora pasamos nuevamente con K, el cual le dice a Yu que Jean usó el movimiento de sus hombros para esquivar el puño, mientras simultáneamente envió uno para mantener a su oponente donde él quería. Entonces cambió una postura zurda e hizo un cruce antes de tirar un derechazo a la cabeza de su oponente, la cual estaba ampliamente expuesta, diciendo K que esa era la más perfecta decisión que podría hacer como un boxeador, diciéndole a Yu que hay tan solo dos boxeadores en el actual mundo del boxeo que pueden lograr ese nivel de técnica tan cercana a la perfección, lo que son Jean-Pierre Emmanuel y él. Y continuando le dice que Jean tiene otra arma, además de su alcance, el cual él por ahora no tenía, la cual el otro boxeador está observando justo ahora, pidiéndole a Yu que observara cómo su puñetazo derecho es el único que está extendido esta vez, lo cual significa que la sincronía y la localización de sus movimientos ha cambiado. Su completo cambio a una postura zurda ha desconcertado a su oponente, que ya no puede sincronizarse o distanciarse más, haciendo que su oponente no se pueda defender de los golpes de Jean. Pero además, inmediatamente su oponente se acostumbra, él cambia a una posición ortodoxa. Jean es un boxeador ambidiestro que libremente perfecciona el uso de sus zurdas y posiciones ortodoxas. Y observamos como el contrincante de Jean piensa que está totalmente perdido, ya que no puede medir la distancia o su sincronía, mientras que le decía yo que Jean lo que estaba haciendo era plantear sentimientos de desesperación en su oponente para mantenerlo en la oscuridad. Todo lo que ellos pueden hacer es permanecer allí, cegados por la desesperación, sabiendo que están siendo aniquilados. Observamos cómo rápidamente Jean gana la lucha. Observamos cómo a le preguntan que cómo se sentía en la pelea de ese día, y respondía que no estaba satisfecho, ya que la sincronía entre sus pasos y la coordinación de la distribución de su peso estaban fuera de lugar varias veces, diciendo que en la próxima pelea, si comete el mismo error, le costaría el cinturón. A lo que el entrevistador le pregunta a qué se refería con su próxima pelea, y Jean le responde que por qué preguntaba algo tan obvio. Su próxima pelea sería contra Yu, el número 3 en el ranking de peso ligero en el mundo, diciendo que estaba esperando su pelea contra Yu, haciendo que K estalle en grises, diciendo que Kasim era un gran pez en un pequeño estanque, nada más y nada menos. Tipos como ese hay a montones, pero Jean-Pierre Emmanuel, él es el verdadero desafío, ya que no permanecerá contento donde está. Él es un verdadero boxeador que incesantemente se esfuerza para formar sus habilidades, en un esfuerzo para alcanzar la cumbre en las técnicas de boxeo, diciéndole a Yu que a diferencia de otras peleas, esta definitivamente le dará un verdadero reto. Y ahora pasamos a otra escena, donde Jean recuerda la pelea de Yu, donde podía ver cómo se movía cada fibra de su cuerpo en cada movimiento, pensando en que era algo hermoso. Y observamos cómo perdido en sus pensamientos, rebosa una taza de café, a lo que su esposa le pregunta que qué era lo que estaba pasando con él últimamente, si acaso estaba metido en sus pensamientos sobre el boxeo nuevamente, diciéndole que siempre era lo mismo con él, a lo que le responde que era molesta. Y ahora cambiamos de escena, donde observamos cómo su entrenador es entrevistado por Peter, el cual le pregunta si podría decirle un poco acerca del tipo de boxeador que es Jean, a lo que responde que simplemente él es un artista. Esa es la manera más precisa de describirlo. Él gastó toda su vida persiguiendo la belleza que viene de la perfección de las técnicas, diciéndole que puede afirmar que él ha consagrado su vida a esa belleza, a lo que Peter le pregunta que ha escuchado que el estilo de entrenamiento del campeón es muy único, preguntándole si podría echarle un vistazo, a lo que el entrenador le responde que no podía enseñarle todo, pero sin embargo le muestra cómo Jean estaba meditando encima del ring, a lo que Peter le pregunta a su entrenador si acaso él estaba meditando para relajar su cuerpo, a lo que le responde que era todo lo opuesto,
él está meditando para despertar todos sus sentidos y formarlos antes de entrar a una batalla, diciéndole a Peter que de seguro sabía qué era lo que se sentía estar intensamente conectado a algo, a lo que el entrenador invita a Peter a intentarlo, y observamos cómo este se sienta frente al campeón y comienza a meditar, y a lo que el entrenador le dice que era simple, solamente debería de sentarse en una cómoda posición y enfocarse en el presente. Y este, observando detenidamente a Jen, piensa que a su alrededor hay una aura muy única, y al cerrar sus ojos, el entrenador le pregunta si acaso podía sentir sus latidos, a lo que este le decía que en efecto sí lo podía sentir, y es rápidamente detenido por el entrenador, y este le decía que si una persona que no entrenaba podía escuchar claramente sus latidos, solamente debería imaginarse lo que debería de sentir Jen. Él tiene pleno control en su cuerpo, desde los más fuertes y gruesos músculos, a cada fibra de músculo que hay desde la punta de sus dedos hasta la punta de sus pies. Y con ese control, él busca alcanzar la cima de la técnica. Y tiempo después observamos cómo ese terminó de meditar y le pregunta a su entrenador si ya se había marchado el reportero, lo que su entrenador le respondía que sí, preguntándole si acaso estaba haciendo todo eso por ese boxeador, a lo que Jan le afirmaba, diciéndole que la manera en la que se mueve, estrategia, alcance y defensa, todas las técnicas que ha forjado y pulido, son inútiles contra él. Él necesita más, necesita un foco aún más intenso. Y luego de eso pasamos a otra escena, donde Jan estaba a punto de pelear contra los mismos boxeadores, pero esta vez estos sostenían cuchillos, y Jan le ordenaba que fueran a atacarlo. Tiempo después observamos cómo están estos tendidos en el suelo mientras Jan pensaba que eso no iba a funcionar, eso no iba a ser suficiente, ya que no hay un intento de asesinato. Y ahora, cambiando de escena, observamos cómo Jan estaba pensando en la pelea debut de Yu, preguntándose que cuántas personas realmente entienden el significado de ese primer jab, diciendo que la perfección que había estado cazando toda su vida estaba allí. Y ahora pasamos a otra escena, donde observamos a dos policías que hablaban de que había un extraño rumor de un tipo que repentinamente apareció y estaba golpeando a los ladrones del área. Y observamos cómo en su casa estaba haciendo algo realmente turbio. Este pensaba que no era suficiente. Y ahora, cambiando de escena, observamos cómo este está entrenando, mientras su entrenador, al observarlo, se pregunta qué había sucedido. Solo en unos cuantos días, su sombra de boxeo había cambiado por completo. Sus movimientos son urgentes, desesperados, pero sin embargo, son extremadamente agudos. Él pensaba que Jan ya había alcanzado la perfección, pero recientemente él ha estado mejorando a un ritmo asombroso. Pero ¿cómo era posible en tan corta cantidad de tiempo? Y observamos cómo Jan se despide de este y retirándose, su entrenador le pregunta que lucía cansado últimamente, si acaso todo estaba bien, diciéndole que su esposa estaba preocupada, ya que este está llegando muy tarde a su casa. Pero Jan solamente le responde que si en realidad lucía así, que estaba en la mejor condición de su vida. Y luego de esto, cambiamos de escena, donde observamos a un grupo de matones, los cuales observaban cómo Jan se les acercaba, y este con su corazón latiendo más rápido que nunca, ignoraba por completo las palabras de los matones, pensando que a 3 yardas de distancia había alguien con una pistola. A las 11 en punto se encontraba alguien, no sabría decir si acaso estaba armado. A las 9 había una chica con un cuchillo, y a las 1 también había un chico con un cuchillo. Por último, a las 5 en punto, también se encontraba otra persona con un cuchillo, y con su corazón latiendo cada vez más fuerte. Este simplemente les decía que ellos no eran hermosos. Al escuchar eso, el matón intenta sacar su pistola, pero inmediatamente es golpeado por Jan, el cual rápidamente se voltea al tipo de al lado y le impacta un fuerte golpe, y sin perder el tiempo, arremete contra el otro, y rotando su cuerpo, vuelve a impactar contra el matón del principio. Y observando cómo la chica se le acerca, este va rápidamente y la golpea también. Aquí no respetamos género, pero de repente queda paralizado, ya que le estaban apuntando con un arma. Y al ver esto, su corazón comenzaba a latir aún más rápido, y este pensaba que si acaso iba a morir. Y por un momento sentía como su corazón latía a toda velocidad. Escuchaba el sonido de las fibras de su músculo, el sonido de la sangre recorriendo su cuerpo. Y en un instante, este
noquea al sujeto del arma. Y luego de esto, este se queda pensando que lo había hecho. Finalmente, lo había conseguido. Y observamos cómo este estaba terminando su pintura de sangre, pensando que era tiempo de encontrarse con él. Y cambiando de escena, observamos como el entrenador de Jean le decía que estaba más temprano de lo habitual en el gimnasio, y fijándose bien, queda asombrado, ya que Jean solamente murmuraba: este sentimiento, debo preservar este sentimiento, y decía que debía dirigirse rápidamente al saco de boxeo, a lo que su entrenador se queda pensando en que sus ojos habían cambiado. Algo le sucedió en la noche, y este se queda aún más atónito al observar los movimientos de Jean al saco de boxeo, y este, golpeando el saco de boxeo, se preguntaba qué significaba ser humano. Los humanos son seres imperfectos. Los incontables errores en los juicios, la torpeza y la estupidez, errores e imperfecciones, ansiaba superar todo eso. Y observamos cómo su entrenador piensa, finalmente lo había alcanzado. Y ahora cambiamos de escena y observamos como la esposa de Jean estaba gritando encima de una barra en un bar, y con ella estaba Josh. Este le decía a la esposa de Jean que ya estaban por cerrar y que debía de irse, a lo que esta le responde si acaso él también pensaba que era molesta, y este solo pensaba en que sí lo era. Y en resumen, esta solo se estaba lamentando por las palabras que le había dicho Jean antes. Y ahora, cambiando de escena, observamos como Yu está entrenando y Ka le decía: bien, vuelve a hacer el mismo ejercicio una vez más, rápido, solo un poco más. Mientras Carmen observaba y pensaba que él incrementó su entrenamiento un montón desde que está cerca a la pelea por el título. Observamos cómo Ka le dice a este que necesita tener un cuerpo fuerte, que esté listo para ejecutar cualquier movimiento y esté preparado para todo tipo de situaciones. No debía de tratar de imitar a alguien más, solo debía hacer lo que siempre ha hecho y lo que su cuerpo le dice. Eso era todo lo que necesitaba hacer. Y observamos cómo Carmen está pensando en que no podía descifrar lo que Yu pensaba, preguntándose por qué él decidió convertirse en boxeador. Y ya en la noche observamos cómo esta observa a Yu irse y le pregunta si ya había terminado por el día de hoy, diciéndole que le quería preguntar algo, por qué decidió convertirse en un boxeador, a lo que Yu, pensando, le responde que no estaba muy seguro en cómo describirlo. Y recordando cómo Jay se defendió ante Ryu, le decía que por un momento él cree que vio una luz y quería confirmar qué era, pero todavía no estaba seguro. Y este se despide de Carmen, dejando a esta preguntándose si será capaz de encontrar eso en ese lugar. Esta estaba sorprendida, ya que no esperaba de que Yu fuese un tipo tan sentimental. Y ahora pasamos al día de pesaje y observamos cómo Yu y Jean están frente a frente, mientras Jean sentía su corazón latir fuertemente, pensando en que no podía esperar enfrentarse a Yu en el ring. Ya ese mismo día en la noche estaba hablando con su entrenador, el cual le decía que cada individuo tiene un ideal que sostiene sus corazones, preguntándole a su entrenador que cuál era el sentido de vivir una vida en la cual le dé la espalda a sus ideales, incluso si eso significa que terminaría muriendo en la pelea. Nunca debía de tirar la toalla. Y ahora, no mucho tiempo después, el día de la pelea llega y este se está preparando y pensaba que era interesante. Podía sentir desde la punta de su cepillo hasta la punta de sus dedos. Puede sentir la forma individual de cada diente. Cuando se pone su ropa, puede sentir cada hebra de fibra en su piel, incluso cada paso que camina. Puede vívidamente sentir el mecanismo de cada músculo contrayéndose, comenzando desde los dedos de sus pies hacia sus tendones de Aquiles, sus pantorrillas, sus rodillas y sus músculos con cada paso que da. Es un mundo donde cada momento de tiempo se siente nítido y todo es claro. Ahora lo entendía, así que ese es el mundo en el que él gasta todos sus días. Y ahora pasamos a la pelea, donde los narradores decían que finalmente había llegado el día. El sin igual campeón durante 10 años que todavía no ha encontrado un oponente que esté a su altura contra el mejor boxeador y más fuerte contendiente. Observamos como Carmen veía la pelea desde la televisión y alguien que todavía no nos presentan también la estaba observando. Y ahora pasamos con Ka, el cual le preguntaba a Yu si acaso podía ver el cinturón que estaba allá, diciéndole que pronto iba a ser de él y podía garantizarle que ganaría más que solo un cinturón. Pronto él sería el mejor en comparación y todos los cinturones estarían en sus manos, diciéndole
que debía de ir. Todo sería de él si se lo proponía, saliendo del ring. Y ahora pasamos con el entrenador de Jan, el cual le decía: Jan, estoy seguro de que conocerás mejor la fuerza de ese boxeador que yo, pero tú, además, sobrepasaste tus límites. Esta podría ser la mejor oportunidad que tengas para que finalmente seas capaz de alcanzar tu ideal. Ve y satisface tu ideal. Y ahora observamos como Jan y Yu estaban frente a frente. Y empezando la pelea, inmediatamente Jan le lanza un veloz golpe a Yu, el cual esquiva, pero este, sin detenerse, comienza a lanzarle una gran cantidad de golpes, los cuales son completamente esquivados por Yu, mientras K pensaba que Jan no lo hacía nada mal. Ese desafío va a ser más divertido de lo que pensaba. Y observamos cómo Jan sigue lanzándole golpes a Yu, los cuales esquiva por completo, mientras pensaba en que el ángulo de su pie, el grosor de sus pantorrillas, su mirada, la tensión en su cintura, significaba que él iba a venir por su derecha muy pronto. Así que su mejor sincronía era ahora, lanzando un golpe que por poco y pega contra Yu. Y pasamos con K nuevamente, el cual pensaba que era una sorpresa, aunque sabía que él era un remarcable boxeador que podía al menos ser llamado genio. Ahora mismo es un monstruo, preguntándose si él había entrado a ese reino por su propio esfuerzo, diciendo que la mayoría de soldados quienes gastaron un largo tiempo en el campo de batalla probablemente han tenido esa experiencia. Él recuerda la de él en aquel entonces cuando estaba en las fuerzas especiales. Y observamos cómo saca un cristal para ver dónde estaba su enemigo, pero era destruido por una bala. Y K le decía a su compañero que iría primero, y continuando se decía que en la sofocante batalla, donde la tensión era extrema y las situaciones de vida o muerte eran constantes, él además experimentó ese momento. Y observamos cómo corre atravesando balas y su corazón latía muy fuerte, mientras K continuaba diciendo que ese momento fue por un breve segundo, pero en ese momento era como si el tiempo se hubiese detenido. Los humanos nacen con potencial, el potencial de alcanzar el extremo de sus habilidades cognitivas, y con ese potencial ellos deberían sobrepasar los límites de la habilidad humana. Es un gran error simplemente asumir que esta trascendental habilidad cognitiva solo imparte una tremenda habilidad para esquivar. No, lo que su habilidad le otorga es su completo control sobre su cuerpo. 10 de 100 fibras de músculos y articulaciones, toda contracción y relajación de los precisos puntos con la perfecta sincronía. El escape de incluso el más pequeño flujo de energía no es permitido. La habilidad la cual estableció récords mundiales que permanecen irrompibles por el largo del tiempo. La habilidad la cual creó legendarios momentos estarán por siempre conmemorados en el mundo de los deportes. Es esa habilidad la cual hará la ilimitada perfección de la técnica posible. Ha estado esperando que un oponente como él apareciera. El boxeo no es un deporte que rompe récord, es un deporte donde dos personas son enfrentadas una contra otras como una forma de medir sus habilidades. Así, sin importar cuán fuerte un boxeador sea, es imposible para ellos demostrar su verdadera fuerza si su oponente es débil. Pero si eres tú, quizás puedas verlo. Ve y demuéstrame cómo alguien está tratando de sobrepasar los límites de la habilidad humana. Muéstrame cuán lejos te la has arreglado. Muéstrame la auténtica escala de tu verdadero poder. Y observamos cómo Jan y Yu están intercambiando golpes, pero ninguno siquiera pueden rozarse, haciendo que todos los fanáticos griten de emoción. Y estos, en un momento, se quedan parados frente a frente, mientras K se preguntaba en qué iba a hacer Jan ahora. Por la manera por la que le está yendo ahora, él va a dirigirse hacia su nariz con su largo alcance. Y observamos cómo Jan se queda observando a Yu, y recordaba cuando K le había dicho si acaso miró las peleas por el título de los demás campeones, como le había dicho. Y Yu le respondía que sí, suponía que imitaría sus movimientos acorde a la situación. Y K se quedaba pensativo. Y K le respondía: ¿imitar? No estoy tan seguro de qué te hace pensar eso. Pero ¿no pensaste que algo era extraño cuando estabas viendo esos videos? ¿No te preguntaste por qué él no lo esquivó? ¿Por qué se mantiene moviéndose así? ¿Por qué está golpeando tan ligeramente? Eso es lo que necesitas saber. Recuerda esos movimientos, pero no los imites. Piensa y decide por ti mismo. Escucha tu cuerpo. Eso es todo lo que necesitas saber. Observamos cómo Yu repentinamente baja su guardia y arquea su cuerpo, haciendo que Jan pensara que eso era un extremo cambio de peso. Le recuerda a las agachadas
que se dan al comienzo del atletismo. Su rostro está enteramente expuesto y parece que incluso un ligero toque sería suficiente para hacerlo caer. Sin embargo, gracias a sus nuevas habilidades, sabe que morirá si se acerca a él en ese momento. Así que se va a concentrar en su defensa. Pero antes de poder hacer algo, es recibido por un fuerte y veloz golpe de Yu, haciendo que todo el mundo quede asombrado, mientras K pensaba que finalmente él ha mostrado su verdadero ser. Observamos como desde las gradas, la esposa de Yang estaba muy preocupada. Observamos como Yang está tendido en el suelo, mientras todos se preguntaban en qué había sucedido. Observamos como Yang solo observa al referee mientras está contando, y el entrenador de Yang pensaba en que él había caído en un confuso ángulo, recordando las palabras de incluso si significa que terminaría muriendo en ese desafío, nunca debía de tirar la toalla. Observamos cómo Yang piensa en qué había sido eso. No pudo ver nada, ahora lo entiende. Él pensó que había alcanzado la perfección, pero él estaba en una diferente dimensión desde el principio, y comenzaba a reírse, diciendo que quería ver más. Observamos cómo con la cuenta en 7, comenzaba a levantarse. Observamos al referee, que pensaba en que esa era una pelea muy peligrosa, pensando en el golpe de Yu, diciendo que no sabe si debía dejar que esa pelea continuara. Era extraño, no podía leer sus ojos, preguntándole a Yang si está bien en que continúe la pelea. Lo que Yang le decía que por supuesto que iba a estar bien, y le decía que incluso ser el campeón como referee tenía que detener la pelea si veía que era demasiado peligroso. Debía de mantener eso en mente. Y Yang le respondía que era suficiente con su sermón y debían de continuar. Y dando la orden, Yu se voltea y vuelve a tomar aquella posición, mientras Yang pensaba en que debía enfocar cada nervio de su cuerpo, o si no, iba a perder esa vez. Él tenía un extremo centro de gravedad que parece balancearse en tan solo un gran pie. Las fibras de sus músculos están tan tensas que están a punto de romperse a través de la piel y torpedear su camino hacia afuera. Sus pupilas no se mueven como si él tuviera un objetivo a la vista. En un momento, no, en 2 momentos, iba a conseguir un contraataque 2 veces más rápido. Y decía, bien, muéstrame la cumbre de la técnica que un humano puede lograr. Observamos como Yu se lanza contra él y Yang prepara su contraataque. Y Yu, ayudándose de su pie, logra esquivar el puño de Yang y logra conectarle nuevamente un golpe de lleno. Pero Yang, al ver esto, gira su cara y así pudo minimizar el daño. K, al observar eso, pensaba en que no era nada mal, pensando en que él debía de hacer su mejor esfuerzo y iba a ver cuánto más iba a durar. Observamos cómo Yang, aún sin recuperarse de ese golpe, es nuevamente golpeado por Yu, el cual no iba a dejar que descansara. Yu se prepara y comienza a arremeter con golpes muy fuertes contra Yang, haciendo que su entrenador piense que ese primer golpe debería de haber sido imposible para él permanecer de pie nuevamente después de recibir ese gran golpe. Pero su obsesión, su locura, consiguieron que regrese nuevamente al ring, pensando en que él está usando su vida como aval. Él se esforzó para cruzar los límites establecidos por su cuerpo, preguntándole si acaso era el estilo de boxeo de Yu que le ponía su piel de gallina. ¿Acaso era tan hermoso para él? Observamos como Yu vuelve y se lanza con todo contra Yang, conectándole múltiples golpes. Y Yang estaba intentando aguantar cada golpe, pero Yu, con un fuerte golpe, rompe toda su defensa. Y Yang queda pensando que su estilo de boxeo es hermoso y vuelve nuevamente a caer al suelo. Y estando nuevamente en el suelo, vuelve y se pregunta qué era lo que significaba ser un humano. Los humanos son seres imperfectos, torpes y tontos organismos llenos de errores. Observamos cómo recuerda cómo su madre lo había abandonado a él y a su padre, diciendo que su historia era una muy común y corriente, cargada
con muchos clichés. Es una historia acerca de una madre infiel y un incompetente padre. Una casa con discusiones sin parar. Ella es leal a sus deseos mientras él es torpe en todo lo que hace. Todo eso lo dirigió a preguntarse en por qué ellos lo tuvieron en primer lugar. Observamos como el entrenador de Jan solo pensaba en que él no podía, solamente debía de permanecer acostado allí, y Jan decía que la respuesta a esa pregunta era siempre clara. Era un error nacido de la consumación de un hombre estúpido y una mujer tonta. Observamos cómo este vuelve a ponerse de pie mientras pensaba: ese es quien soy. Y jadeando, este pensaba en que era el por qué buscaba un ser que trascendiera a los humanos. Y ahora, cambiando de escena, observamos un poco más del pasado de Jan, donde este le preguntaba a su padre si acaso su madre ya no iba a regresar. Y su padre solamente se preguntaba por qué las cosas habían terminado así. Y Jan, observando a este, solo pensaba en que le tenía lástima. Él era una persona torpe en el trabajo y en todas las relaciones, y en lo general era incapaz de pensar calmadamente su situación o algún problema que enfrente. Él se mantenía haciendo malas elecciones. Eso es solamente el tipo de persona que él es. Y observando una foto de él con sus padres, la recogía y la tiraba a la basura, y diciendo, comparado a él, yo era un competente individuo que podía pensar la situación calmadamente y prepararse para el futuro. Y ahora observamos cómo Jan vuelve a levantarse, mientras los narradores decían que su nivel de tenacidad era una locura. La multitud estaba muy animada por la muestra del espíritu de lucha del campeón. Observamos cómo el referee nuevamente da la orden que boxeen, y Yu, preparándose, vuelve y se lanza con todo contra él, pero nuevamente es detenido por el referee, ya que el primer round había pasado. Y observamos como la esquina de Jan estaba su entrenador, pensando que nunca creyó que Jan podría aguantar tal golpe. Esa pelea ya no es de Jan defendiendo su título, sino que él realmente podría ser asesinado, pidiéndole a Jan que renuncie a esa pelea. Él le había dicho que no tirara la toalla, incluso si terminaba muriendo, pero le pedía que debía de atesorar su vida. Y Jan le murmuraba, pero ¿qué es la vida? Uno nace y después muere. Eso es todo lo que hay, y es tan carente de sentido alguno. O podrías morir en la búsqueda de tu objetivo. No es el único significado de la vida en que los humanos pueden creer. Y su entrenador le gritaba su nombre nuevamente, a lo que éste le decía que no tratara de detenerlo. Debía confirmar su existencia. Ni siquiera debía pensar tirar la toalla, o jamás se lo iba a perdonar, pidiéndole a su entrenador que saliera del ring. Y este nuevamente se ponía de pie, recordando cuando su padre lo había abandonado. Lo sabía que él haría esto, pero permaneceré calmado. No me dejaré llevar por mis emociones y no estaré triste, aunque la manzana caiga lejos del árbol. Y este, al ver que su padre se detuvo, pensaba en que si se detuvo, ya suponía que era lo que iba a decir. Y su padre le decía: Jan, repentinamente recordé que tenía algo que hacer. Puedes esperar aquí por mí, regresaré pronto. Y Jan pensaba que su actuación era muy trágica, y este le pasaba un poco de dinero diciéndole que debía tomarlo y comprar algunos snacks mientras esperaba. Y Jan solo podía pensar en que él era torpe, incluso cuando abandonó a su hijo. Este le decía que se apurara en regresar, pero ya sabía que eso nunca iba a suceder, y solamente pensaba en que iba a permanecer calmado. Y luego de que su padre se alejara, este se daba la vuelta y se marchaba también. Solamente pensaba que no iba a dejarse llevar por sus emociones y no iba a estar triste. Él persigue la perfección. La perfección es únicamente sublime en su belleza. Mira allí, ese es el ideal que he estado persiguiendo. Un perfecto ser que trasciende a los humanos está permaneciendo frente a mí. Y este, tomando la misma pose de Yu, solamente decía: sí, muéstrame qué significado hay en mi vida para mi ideal. Observamos cómo K está sonriente de emoción, y el entrenador de Jan pensaba en que realmente él estaba planeando morir. Solo un monstruo puede hacer tal extrema postura, donde todo depende de un solo ataque. Estaba seguro de que él sabría eso también. Su poder destructivo es demasiado fuerte, incluso cuando uno está enfocado completamente en la defensa.
pero ahora serás contraatacado con toda su fuerza. Y apretando la toalla, la levantaba diciendo: perdóname, Jan, soy tu padre también y no voy a dejar que mi hija se quede viuda. Te enseñé cómo boxear después de descubrir tu remarcable talento para el boxeo, pero me estoy lamentando de no haberte enseñado algo más importante. Ya no seas un monstruo, Jan. Vive la vida de un humano. Debes aprender que hay cosas más significativas en la vida. Y observamos cómo la esposa de Jan pensaba en por qué sentía como si Jan estuviera a punto de dejar de estar a su lado para siempre. Y esta solamente podía pensar si realmente él iba a marcharse así. Observamos cómo Jan estaba riendo frente a Yu, preparándose para lanzarse, mientras su entrenador gritaba en que lo sentía, estando a punto de lanzar el pañuelo. Pero de repente, escucha como su esposa le gritaba que no la dejara. ¿A dónde iba a ir sin ella? Ella no puede vivir sin él, pidiéndole que no la dejara atrás. Y volvió a recordar cómo se sentía en aquel momento. Para ser honesto, eso era lo que él también quería decir. No se vayan, no me abandonen. Quería decir eso también. Observamos como la esposa de Jan le gritaba que pronto iba a ser padre. Y se queda asombrado y de repente pensaba en qué era lo que estaba haciendo. Y recordaba el día que conoció a su nueva familia. Su entrenador se le acercaba diciéndole: oye, niño, ¿por qué estás llorando? ¿Perdiste tu camino? Y nuevamente en el presente, Jan pensaba que realmente también era una persona torpe, haciendo que todo el mundo se quede asombrado. Estaba saliendo del ring y la campana estaba marcando el fin de la pelea. Le pedía a la seguridad que se moviera. Eso solamente pertenece al único que había sido cualificado, haciendo que todo el mundo se preguntara qué era lo que estaba pasando. Él también estaba corriendo como casi, o si acaso ya sabía que estaba terminado. Y observamos cómo volvió al ring con el cinturón en la mano, entregándoselo a Yu, diciéndole que debía de tomarlo. Ahora era de él, haciendo que K se enojara increíblemente, preguntándose cómo se atrevía a arruinar su victoria. Y por 10 años el propietario del cinturón ha permanecido siendo el mismo, pero ahora el cinturón del campeonato de la división de peso ligero ha sido dado a Yu. Y los narradores gritaban que tenían su primer campeón en 10 años, preguntándose cuál era el límite de su sobreacogedora fuerza. Una nueva leyenda había nacido en el mundo del boxeo en ese mismo lugar. Es el campeón de la división de peso ligero, Yu. Y ahora cambiamos de escena. El entrenador de Jan le decía que recibió mucho daño. Debía de olvidarse del boxeo por un tiempo y debía de enfocarse en su recuperación. Y le preguntaba a su entrenador si acaso iba a ser un buen padre, a lo que le respondía que por supuesto. Y a rápidamente se le acercaba a su esposa y era detenido por su entrenador, el cual le decía que no podía acercarse a Jan, ya que él estaba en un estado muy frágil. Y ahora pasamos nuevamente con Yu, el cual escuchaba todo el bullicio, todas las felicitaciones, diciendo que el lugar era muy ruidoso. Hasta aquí llegó este resumen. Si les gustó el resumen, les invito a darle like y suscribirse para que no se pierdan la siguiente parte. Sin más que decir, me despido y muchas gracias por su apoyo.